recibir lo que destinaste para mi vida. Lo atesoro, lo cuidaré y lo voy a poner en práctica. En el nombre de Jesús. Usted puede bendecir a quien tiene a su lado. Que Dios les bendiga. Si desean, todos se pueden quedar. Elisa, quiero compartir una palabra que Dios ha venido ministrando a nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos quienes nos visitan por primera vez. Siéntase en familia, siéntase en casa. Quiero que usted busque en su Biblia, en el Salmo número 46, y se posesione desde el versículo 1 en adelante. Si puede ponerse nuevamente sobre sus pies, por favor, para leer la bendita palabra. Le voy a pedir que no se distraiga. Voy a tratar de resumir todo lo que Dios puso en mi corazón en esta mañana, pero que usted salga de acá claro de lo que Dios quiere enseñarnos. Dice el Salmo 46, versículo 1, el subtítulo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amén. Quiero que incline allí su rostro. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos en esta tu casa, lugar, Señor, que usted ha elegido para que nosotros vengamos, nos regocijemos en ti, traigamos de lo que usted nos ha dado durante esta semana, pero también recibamos la porción, la enseñanza que usted dispuso para este día. Espíritu Santo, trae claridad y revelación, que nosotros no salgamos como entramos, sino que salgamos, Señor, con un mensaje claro, con un mensaje, Señor, que nos va a ayudar a seguir avanzando y creciendo en la fe en el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, también opera milagros, sanidades, liberación, prodigios. Que el que haya venido con una necesidad hoy, usted pueda, Dios amado, suplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Te puedo aplaudir sobre su cabeza. Que Dios nos bendiga nuevamente. Dice acá el Salmo 46. Le voy a leer los 3 primeros versículos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo. Dios, pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas y tienen los montes a causa de su bravura. Entonces, escuche esto, estimado. Uno de los grandes problemas o males que podemos encontrar, visualizar o ver dentro de la iglesia es algo que el enemigo ha venido por años trayendo, y se llama el desánimo. ¿Cómo le dije? El desánimo. Cuando usted va a la escritura, Jesús utilizó parábolas. Y hay una parábola tremenda que habla acerca de el sembrador. Y cuando usted va allí a esa parábola, era la misma semilla, era el mismo Señor, pero lo que hizo la diferencia entre la que cayó entre espinos junto al camino, en pedregales, y la que cayó en buena tierra, fue el tipo de tierra. Cuando Jesús expresa acerca de lo que simboliza cada terreno, se va a dar cuenta que todo radica en la intención y condición que hay en el corazón. Cuando usted ve que la que cayó junto al camino es aquella que recibe la palabra con gozo, pero que el enemigo viene y la roba. ¿Cuántas personas, cuántas familias, cuántos hombres y mujeres usted hoy conoce que los vio por un momento, un cierto tiempo dentro de la iglesia, pero que creyó, se gozó por momento, pero que vino el diablo y la robó? Lo que por un tiempo creyó, ya no cree. Por eso el Señor en el libro de Mateos capítulo 12 versículo 11 dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Escuchen, estimado, el evangelio es algo para violentos, gente valiente que quiera ir más allá. ¿Están aquí? Y algo que yo he comprendido y he entendido en este tiempo es que si estamos acá es porque dentro de nosotros hay esa valentía. Le vuelvo a decir, yo he creído que si usted hoy ha atendido el llamado, la invitación a la salvación de parte del Padre, es porque dentro de usted está esa valentía para usted seguir avanzando. Entonces, el que cayó entre espinos es aquel que comenzó a crecer, pero cuando vinieron los afanes, las espinas lo ahogaron. Y el que cayó en pedregales es aquel que cuando tuvo necesidad, cuando el afán por las riquezas vino también y lo apartó. Entonces yo creo que cada uno de nosotros es necesario pasar por cierta estación o por cierta condición de terreno, porque nosotros tal vez al comienzo creímos, pero vino el diablo, nos robó. Gracias a Dios seguimos perseverando y hoy estamos acá. También tuvimos en un tiempo donde los afanes, ¿cuántas veces usted, perdóneme si usted se siente identificado con esto, pero cuántas veces usted, el afán por el agua, por la familia o por hacer cosas en su casa se quedó? Porque hoy es domingo y hoy domingo es el día que yo tengo tiempo para hacerlo. Ahí pastor. Aleluya. Porque el afán comenzó a querer robarte lo que Dios ha puesto. No, pastor, es que mi esposo, mi esposa, la compra,
el carro, la casa, el invitado, porque cuántas personas no le llegó a usted visita cuando usted dispuso venir a la iglesia. Por eso le digo, todos pasamos por eso. Los afanes no quieren venir a ahogar las preocupaciones, como también cuántas veces usted dejó de servir, de venir, porque pastor, tengo que matar un tigrito. ¿Usted sabe cómo está la realidad? No puedo cerrar el taller, no puedo cerrar los negocios, tengo que ir porque usted sabe, pastor, barco parado no gana flete. ¿Sí o no? Y dejó de hacer lo que Dios te dijo que hiciera porque pensaste más en la necesidad. Ojo, no estoy juzgando a nadie, simplemente quiero que usted vea hasta dónde nos puede involucrar, envolver, cegar el enemigo para poder robarnos lo que Dios destinó con nosotros. Pastor, pero es que hoy es domingo, trabajé duro esta semana y concha, me quedé descansando porque mañana otra vez me toca trabajar. Cuando el Señor dijo, vengan a mí, ¿cómo es que dicen? Los que están cargados y trabajados, que yo los haré. Tremendo, o sea, entonces acá el Salmo 46 es algo tremendo que le pasó a la nación de Israel en los tiempos de un rey llamado Ezequías. Y dice, si nosotros no somos, no podemos captar lo que hoy día está operando por la iglesia, porque la iglesia es, nosotros decimos iglesia es en nosotros, porque la iglesia es usted y soy yo, somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Y si usted no tiene el discernimiento para poder visualizar lo que está moviéndose y operando, la estrategia y estratagema del enemigo en contra de tu salvación, usted es presa fácil. Entonces, hoy el enemigo de una u otra manera está trayendo espíritu de desaliento, espíritu de desánimo, de no querer seguir adelante. ¿Cuántas personas usted ha escuchado, tal vez sea usted, que ha dicho, no voy a seguir avanzando? ¿Cuántas personas dicen, no, yo voy a agarrar y de vez en cuando voy? Porque su corazón está más hacia el pasado que hacia el futuro que Dios ha puesto delante. Díganme aleluya. Ya personas no quieren seguir adelante y se cansaron del camino, de la carrera que Dios ha puesto por delante. A tal punto que hoy hay muchos evangélicos que dicen, ser cristiano no es fácil. O tal vez usted lo ha expresado. Claro que no es fácil, porque en el mundo tendremos aflicción, pero si confiamos en el Señor, Él no ha vencido, y como nuestra confianza está en Él, nosotros también vencemos. Aleluya. Entonces, algo que habla este salmo es el momento en el que el rey Sennacherib se levantó para destruir a Israel en los tiempos del rey Ezequías. El Salmo 46 es conocido por el título Dios es nuestro amparo y fortaleza. Se escribió en un momento de crisis para el pueblo de Israel, específicamente durante el asedio de Jerusalén por el ejército asirio bajo el mandato del rey Sennacherib. Entonces, me llama la atención porque este salmo, o mejor dicho, esta vivencia o experiencia de Israel inspiró al salmista a expresar su confianza en la protección divina frente a la amenaza de un enemigo poderoso. O sea, si usted va a la escritura, ahorita lo vamos a ir desglosando, usted se va a dar cuenta
acerca de quién era Siria y quién era Sennacherib, el rey que gobernaba Siria en ese momento. Venía, creo yo, 14 años o 4 años tenía el rey Ezequías de estar gobernando a Jerusalén, y resulta que empezó a hacer lo bueno, y la escritura dice que no se ha levantado un rey ni antes ni después como él, porque él hizo lo que otros reyes no hicieron. Él destruyó los lugares altos donde Israel subía a adorar a los ídolos. Él destruyó aquella serpiente de bronce que se había construido en los tiempos de Moisés, porque la gente seguía idolatrándolo, y levantó un altar para adorar a Dios única y exclusivamente. Escúcheme esto, estimada iglesia. Cuando usted dispone su corazón a adorar a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, hay muchos Sennacherib que van a querer venir a querer sembrar desánimo, desaliento para que tú retrocedas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar detener la obra que Dios comenzó en ti. Algo que lamentablemente no ha entendido el cristiano de hoy es el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Porque muchas veces hay hijos de Dios que se preguntan: ¿será que Dios tiene algo para mí? Porque si tuviera algo para mí, ¿por qué me acontecen todas estas cosas? Antes, cuando yo no era cristiano, hacía esto. Ahora, porque siempre va a querer venir Sennacherib a querer colocar desánimo a tu vida, a apartarte, porque lo que tú no has creído, el diablo sí lo ha creído. Lo que Dios ha dicho de ti, que tú has dudado, el diablo sí lo ha certificado. Por eso viene en tu contra y viene en mi contra. Gracias por eso. Amén. El problema es eso. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios tiene algo contigo? Tú dices, sí, Dios tiene un propósito. ¿Y qué propósito grande? ¿Pero cuál? No lo sé. Porque nos hemos dejado influenciar más por los afanes que hoy gobiernan el mundo que por el propósito divino. Cuando el mismo Señor dijo que debemos hacer tesoros en el cielo donde nada lo corrompe, y nosotros nos afanamos es por hacer tesoros en la tierra. ¿Cómo dice Mateo 6:33? ¿Cómo dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, el Señor es tan tremendo que le dice: ¿por qué os afanáis? Versículo 31 del Evangelio de Mateo 6. Por el vestido, por el calzado, ¿por qué ha de comer? ¿No veis las aves del cielo, quienes trabajan ni hilan, y Dios las mantiene? Y luego nos da el consejo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que tiene que ver con vestido, calzado, alimento y todas tus necesidades, vendrán por añadidura. Pero los hijos de Dios, lamentablemente, hoy han priorizado lo segundo, que son las añadiduras, que lo primero. Usted ve más personas hoy afanadas por la parte material que por la parte espiritual. ¿Me permiten hablar con claridad así? Entonces, no lo juzgo ni lo señalo a usted, pero sí tenemos que poder descubrir
que hay un espíritu que ha querido suplantar al Dios al cual usted y yo le servimos. Óigame, el Salmo capítulo 2 dice que el enemigo maquina día y noche contra el ungido, mientras nosotros dormimos. Diga algo, estimado. Si no, no le sigo predicando. Me animaran más si me trajeran un tinto. ¿Qué representa el espíritu de Sennacherib? Desesperación, desánimo y desaliento a no seguir. Sea sincero. Y si lo desea, usted responder, hágalo. ¿Cuántas veces usted no ha querido no continuar? Eso, pastor, y a veces uno se pone a observar las cosas y uno dice, cónchale, no, hombre. Y le hago a mi corazón, no dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer porque me meto en problemas con el que me mandó a hacer. Pero muchas veces nosotros miramos y decimos, cónchale, me pasa a mí, sea sincero. Cuando nosotros tenemos algunas malas experiencias con familias, cuando las cosas a nosotros no nos salen bien, cuando usted ve que usted da, que usted se da, que usted se da, y como que nadie lo tomara a usted en cuenta o nadie viera su esfuerzo, su dedicación, uno dice, esta gente no mal agradecida. Pero 3 horitos después se pasa. Así no es. Se me pasa. Entonces, estimando, a todos nos pasa. Muchas veces salimos, no sigo. No, voy a ir nada más los domingos. Estimado, mire, le empiezo desde acá porque no está la tecladista. Dios lo puso allí es para que Él haga algo. El problema de nosotros es que a veces lo que Dios nos manda a hacer, lo hacemos por hacerlo, por inercia y no por obediencia. Y no me estoy metiendo con eso, sino el servidor, el líder de casa de paz, el diácono, todos. Porque hoy es el día, hoy yo lo voy a hacer. Pero más que por la inercia, que por la obediencia. Hace todo decentemente y en orden. Y Dios desea que usted vaya una milla más, porque si lo que yo hago es lo único que Dios me mandó a hacer, inútil soy. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces tenemos que ir más allá. Tenemos que aprender a discernir y a vencer el enemigo que ha querido venir a detenernos. Mire, yo una vez hablando con David Pichón, ese es un coreano, ya murió, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Él decía, mientras más afanes tengo y menos tiempo tengo, más oro y busco a Dios. Nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces, busque Segundo de Reyes, el capítulo 18, y se va a ubicar en el versículo 1. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Me gustó mucho esto porque este hombre llamado Ezequías era un joven de 25 años, o una persona de 25 años, y él fue distinto a los demás reyes que antes de él gobernaron y después de él gobernaron. Porque muchos reyes hicieron lo bueno ante Dios, pero no destruían los lugares altos donde el pueblo subía a adorar. Entonces este hombre comenzó a reinar de 25 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Escúcheme, no es lo mismo hacer lo que yo creo para Jehová que hacer lo recto ante Jehová. Porque muchas veces le damos mayor importancia a lo que yo quiero hacer para Dios que lo que Dios quiere hacer con mi vida. Diga aleluya. Vuelvo a decirle, muchas veces le damos mayor importancia a lo que yo quiero hacer para Dios que lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y que Dios siga detrás de nosotros con su voluntad, cuando es todo lo contrario. Porque cuando uno es llamado y entiende el llamado, uno se niega a sí mismo. Ya no hace lo que quiere, sino lo que Dios quiere. Dice acá, él quitó los lugares altos, y me llama mucho y poderosamente la atención el versículo 5 que dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. El versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. A donde quiera que el hombre iba, él prosperaba. Porque la prosperidad no depende del lugar donde yo estoy, sino al Dios el cual yo decido. Amén. Y el problema hoy, entendiendo la realidad país, es que nosotros creemos y depositamos más nuestra confianza y tenemos mayor esperanza en lo que yo hago que en el Dios que me da la fuerza para hacerlo. Porque si yo no trabajo, pastor, así dicen muchos, pero si Dios no te da la salud y la fuerza y la sabiduría para que tú lo hagas, no lo haces. ¿En quién está poniendo tu confianza? Entonces, ¿qué significa Senaquerib? Senaquerib significa el pecado ha reemplazado al hermano. ¿Qué busca el espíritu de Senaquerib? Reemplazar tu fe. Buscar un sustituto el cual
tú puedas creerle más que a Dios. Y el sustituto puede ser cualquier cosa. Sennacherib fue el rey de Asiria y se dice que reinó desde el año 705 a.C. ¿Qué significa el espíritu de Sennacherib? Fue un rey sirio que hizo honor a su nombre, sembrando la destrucción en la vida de muchas naciones y pueblos. Fue un auténtico instrumento de destrucción en manos de Satanás. Y Sennacherib en el hebreo significa salsa de la destrucción. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 dijo que el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. O sea, que el mismo que operó, espíritu que operó antes de Jesús, sigue operando hoy. Porque el diablo va siempre a buscar la destrucción de ti. Óigame, él no te va a aparecer diciendo soy el diablo. Porque sabe que si se presenta de esa manera, usted lo reprende en el nombre de Jesús y simplemente va a tener que irse. Pero él se disfraza, se camuflaja y se hace pasar como oveja siendo un lobo, como ángel de luz siendo tiniebla. ¿Están aquí? ¿Cuál era la amenaza de Sennacherib? Él envía una carta de amenaza a Ezequías instalándolo a rendirse, porque el Señor sería tan impotente para salvar a Jerusalén como lo habían sido los dioses de otras naciones para liberar a su pueblo. Afirma que es Dios y no Ezequías quien busca engañar al pueblo. Si vamos más allá, Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. O sea, el rey Sennacherib se levanta contra el rey Ezequías y le envía un ejército, porque Ezequías había destruido los lugares altos y había levantado altar para adorar a Dios. Escuchen, estimado, una vez me pasó algo tremendo, una vivencia con gente de la iglesia. Una persona va a hablar con mi esposa y le dice a mi esposa: yo le dije a mi esposa, era un hombre, un caballero, que deje a ese enemigo tranquilo, porque se levanta en la mañana a orar, que deje quieto a quien está quieto. Si no se va metiendo con usted, ¿por qué usted se va a meter con él? Porque nos están pasando tantas cosas, pero sé porque mi esposa está orando. Hermano, debemos entender que nosotros estábamos como ovejas que íbamos rumbo al matadero. Nosotros íbamos a la condenación. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hoy, por su gracia, nosotros somos salvos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho legal de ser hijo de Dios. Entonces, cuando usted pasa del mundo de las tinieblas al reino de Dios, usted ya pasa con un enemigo. ¿Escuchó? Usted no necesita meterse con las tinieblas, porque desde el momento que usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, usted es luz. Y la luz siempre va a resplandecer donde hay tinieblas. La luz es vista entre los hombres. Entonces usted debe comprender eso. Debe comprender que nosotros, al pasar al otro bando, nosotros ya llevamos un enemigo, que es Satanás. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 22
Dice el versículo 22: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Escucha, estimado, Senaquerib le manda una carta al rey Ezequías, al pueblo, y dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este quién? Ezequías, aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. O sea, Senaquerib buscó tocar la parte almática, el pasado en la nación de Israel. ¿No es este el que destruyó los altares donde ustedes iban y sacrificaban ofrendas, donde ustedes adoraban la serpiente antigua, donde presentaban incienso? Y ahora dice que en esos lugares no van a hacer nada, sino que este es el lugar donde te deben adorar. ¿Cuántas personas hoy, cuando usted dice que está viniendo a la iglesia, porque no sé a quién fue que vi que dijo: usted se mete a brujo y nadie le dice nada? ¿Sí o no? Hay personas que dicen: soy santera y chévere, soy católico, Emaucita, Samuelito, no sé qué más, y nadie le dice nada. Pero usted simplemente dice: yo soy cristiano, estoy yendo a la iglesia cristiana, de una vez, mira, empiezas a Senaquerib. ¿Cómo te vas a meter a eso, protestante? Y esto, ahora te van a quitar la plata, el pastor ese te va a convencer y te va a sacar la plata. Te van a quitar tu esposa si eres hombre. Porque los hombres somos los que le quitamos las esposas. Así dicen, ¿no? Que los hombres somos los que le quitamos la esposa al esposo, pero no dicen que las esposas le quitan las esposas al esposo. ¿Qué cosa? Porque siempre el culpable es el hombre, nosotros, porque herido el pastor dispersa las ovejas. Entonces comienza Senaquerib a señalar: ahora vas a ser un aburrido, no vas a poder ir a fiesta, no vas a poder beber, no vas a poder. Y empiezan a cuestionarte: ahora te la vas a pasar metido en la iglesia, hacer todo lo que diga el pastor. Pero te metiste a católico y no hubo ningún problema. Te metiste a cualquier cosa y no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque Senaquerib busca desanimar, desalentar, robar, como lo hace Satanás cuando la semilla cae junto al camino. Creemos de momento, se cree, hay gozo, pero a medida que escuchamos, porque la fe comienza por el oír la palabra de Dios, pero lo contrario a la fe también comienza por el oír. Cuando tú te rodeas de personas incorrectas que empiezan a señalarte, empiezan a cuestionarte, tu fe comienza a debilitarte. Diga aleluya. Aleluya. Entonces dice: ahora delante de ese altar adoraréis a Jerusalén. Cada vez que nos proponemos a buscar a Dios, serle fiel, servirle, entonces Senaquerib se va a levantar para sacarnos del propósito. Envía a sus aliados para provocarte desaliento. Miren, te voy a decir esto aquí entre nosotros, que mi esposa no escucha. Cuando yo no era cristiano, a veces yo miraba a una muchacha
pero la muchacha no me miraba. Me pasó de verdad, le abro mi corazón y mi esposa, este lado no está sonando. Muchas veces yo miraba a una muchacha y yo decía, sí está bonita, pero la muchacha me veía fea. No veía con realidad. Pero después que yo comencé a asistir a la iglesia, aquellas muchachas que yo miraba, ahora no las miraba, pero ellas sí. ¿De verdad? O sea, hoy logro entender que no era la belleza física, sino su gracia, que el mundo no entiende. El mundo no entiende. Usted va a tener la oportunidad de que personas van a querer estar contigo, pero no es porque usted esté bonito o bonita, sino que es la gracia del Padre, porque gracia no es solamente el regalo inmerecido de Dios para con nosotros, gracia es belleza. Dios nos embellece. ¿Cómo ve hoy día que hay personas que tienen al lado? Hay muchas reinas besando sapos. Su gracia. Es la gracia. Entonces, el diablo siempre va a buscar disfrazar, engañar. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Mire la estrategia. Esta historia, mire, yo le di mucha vuelta. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, Segunda de Crónicas, capítulo 31, 32, y se encuentra en Isaías, capítulo 36 y 37. Yo le voy a dar una porción. La visión que cada uno de ellos expresó, pero esta vez acá quiero tomar algo que expresa Segunda de Reyes, capítulo 18, que hizo el rey Sennacherib, y tiene que ver con cosas que hoy la iglesia atraviesa. Sennacherib, el capítulo 13 dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Vea esto. Segunda de Reyes, capítulo 18, dice que vino la amenaza del rey Sennacherib contra el rey Ezequías. Entonces el rey Sennacherib lo confronta, y acá el versículo 14, el rey Ezequías le dice: yo he pecado, apártate de mí, haré todo lo que me impongas. Escúcheme, todo lo que me imponga. Y le impuso Sennacherib una carga muy pesada, a tal punto que el rey Ezequías tuvo que tomar el oro de la casa de Dios y hasta el oro que estaba en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar ponerte cargas pesadas para poder atraparte, para poder tenerte allí. No podemos ignorar estas maquinaciones, porque esta misma técnica la utiliza contra la iglesia, metiendo temor. Yo no veo los grandes temores. ¿Usted sabe cuál es el gran temor ahorita? No me quiero meter con usted, pero quiero hablarle con sinceridad.
El gran miedo que existe hoy en la familia que habitamos aquí en Venezuela es el miedo a la necesidad de comida, alimento y sobre todo el temor a enfermarse. Escuchaba a alguien que decía: pastor, es que ahorita el que se enferma tiene que pedir para poder ver de su salud. Entonces, ¿cuál es el temor hoy? Si usted se da cuenta, el temor hoy que usted tiene es que no me falte el alimento en mi casa. Y a través de ese temor que ha infundido se me ha querido, usted piensa en trabajo, en ver qué hago, en ver qué. Y le voy a decir esto: y muchos dejan de darle a Dios creyendo que con lo que dejan de darle a Dios van a solucionar la necesidad en su casa, cuando eso es falso. Senaquerib vino y le dijo al rey Ezequías, y el rey Ezequías le dijo: sí, he pecado, yo voy a hacer lo que tú quieras. Entonces seguimos leyendo acá, porque vea, ese mismo temor lo vio Jesús. Y Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Usted es gentil? Le pregunto, el versículo 30. ¿Usted es gentil? No, ¿verdad? Dice el 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Será que Dios conoce la necesidad que usted tiene y la necesidad que yo tengo? Mire lo que dice el Señor: no os afanéis por la comida, ni por la bebida, ni por lo que vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles, los de afuera, buscan todas estas cosas. Los gentiles se afanan, se preocupan por aparentar algo. Luego dice el Señor: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, Dios sabe que si usted en este momento no tiene nada que comer al salir de acá, Dios lo sabe. Y Dios sabe a quién va a mover y qué va a hacer para que usted pueda alimentarse. Amén. Porque si no, en vano sería nuestro evangelio. Dice el versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas estas cosas, vestido, calzado, comida, vendrán por añadidura. El versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Pero yo me preocupaba mucho antes, ahorita yo me quedo tranquilo, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Yo puedo hacer hoy algo, mañana no sé, porque usted no sabe si mañana ya usted no esté, si mañana ya Cristo venga, no sabemos. Por eso cada día uno tiene que aprovechar. Entonces no debemos preocuparnos, porque Dios sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. El rey Senaquerib no fue poca la exigencia con esta demanda. Estaba queriendo dejar un precedente para que no volvieran a atreverse a desobedecer. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 15, dice: dio por tanto Ezequías
toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de Israel. Oigan, Senaquerib siempre va a buscar que entregues el 100%. Va a querer tenerte esclavo para que tú no adores a Dios, sino que nosotros adoremos las riquezas de este mundo. Que nosotros nos afanemos por las cosas materiales, que amen las riquezas. El dinero sea más grande que el amor por Dios. Mateo capítulo 4 versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vea algo. En Mateo capítulo 4, Jesús ayunaba 40 días y 40 noches. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo, convierte esta piedra en pan y come. ¿Cuántas veces Satanás no ha querido probar tu identidad? Escúchenme. Yo siempre he dicho esto. Mi esposa, alguien nos fue a visitar, hermana, no de esta casa, de otra. Y miraba a mi esposa y le decía: hermana. Y a mi hermano. Como hay otra persona que llegó y fue a mi casa y me dijo: Francisco. Y mi esposa me mira y me dice: ¿no te dice mi pastor? Yo le digo: no, ni me interesa. Oye, así como él no está interesado, ni ella, en verme como su pastor, ¿para qué yo voy a demostrar? Si Jesús a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, Jesús nunca se puso a demostrarle: yo soy. Cuando Juan el Bautista estaba preso, mandó a 2 de sus discípulos y le dijo: pregúntenle si es él o hay que esperar a otro. Y Jesús no le dijo: sí, yo soy. Simplemente le dijo: dígale que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los muertos viven, que los paralíticos se levantan. Y listo. ¿Por qué? Porque las obras que son manifiestas dicen más que palabras. ¿Escuchó lo que le dije? Nosotros no tenemos que demostrar nada. Pero el diablo, siendo diablo, tentó a Jesús. Lo llevó a un pináculo alto y le mostró los reinos de la tierra. Le dijo: si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Le estaba probando con poder. ¿Cuántas veces, oigan, usted le pide a Dios un trabajo? Usted antes de comenzar el trabajo, Wilmer, le servía, era una persona que estaba de lleno en la iglesia, casa de paz, todo. Pero después que usted comienza a trabajar, ya eso que venía haciendo, ya no, porque mi trabajo. Ya se enfocó más en la necesidad que en el Dios que suplió la necesidad. Por eso, ¿qué es primero para ti? ¿Qué es primero? ¿Qué hay en tu corazón primero? Porque donde está el tesoro, en tu corazón, donde está el tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué hay primero? Yo no puedo decir que está primero Dios cuando hay otras cosas primero y cualquier cosa me detiene. No sé. El Señor le dijo: solo a tu Dios adorarás. A él no le interesó lo que el diablo le ofrecía, porque lo que el diablo te puede dar
es perecedera. Nadie teniendo gran cantidad de dinero dice cuando muera me la llevo para el cielo. ¿Escuchó? Nadie. Entonces, no es que usted va a dejar y se va a convertir en malo, pero tenga primeramente a Dios en su corazón. Amén. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 16 dice: entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los oficiales que el mismo rey había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. ¿Qué significa quitar el oro de las puertas? Quitar la santidad, quitar la consagración, la búsqueda, el deseo de adorar, el deseo de servir, el deseo de ser instrumento en las manos de Dios. ¿Usted no ve que hoy hay muchas personas que antes estaban y hoy no están? Cuando el llamado es irrevocable y los dones. ¿Escuchó lo que le dije? Si Dios me llamó a servir hasta que Él venga, yo debo servir. Aleluya. Les voy a decir acá, con mi ejemplo. Cuando yo comencé el evangelio, la iglesia tenía apenas como 50, 60 miembros Barquisimeto. Con la buena suerte que la líder de servidores era mi hermana, era una Marcos Pérez lingüista, era una Marcos Pérez Jiménez, y me dijo: Francisco, no tengo hombres para servir, metí. Y yo me metí. Teníamos que llegar, el servicio empezaba a las 8, teníamos que llegar a las 7 a acomodar las sillas, porque había un servicio de 8 a 10 y de 10 a 12, hasta la 1. Esto que yo estoy haciendo de tomar café delante de ustedes allá no se podía hacer, porque es una falta de respeto. El servidor que estaba allí en la puerta, estar sentado, también era una falta de respeto. Teníamos que estar arrugadito, nada, teníamos que tener los zapatos de vestir, pantalón de vestir, camisa del color que pedían y la corbata. No era que yo me iba a venir en gorra, chibudo, mal arreglado, no. ¿Fue malo eso? No, eso me enseñó. ¿Y usted sabe para qué eran tanto las exigencias? Para yo estar afuera cuidando los carros. No era que tenía que meterme debajo de una sombra, tampoco, porque teníamos que estar rondando los carros, porque en aquel tiempo robaban mucho en Barquisimeto. No teníamos estacionamiento y se robaban los reproductores de los carros. Lloviera o estuviera el sol caliente, nosotros teníamos que estar afuera. Si llovía, teníamos que ponernos un impermeable y estar afuera allí mirando esos benditos carros, que ninguno era mío, de paso. Ese fue mi comienzo. Cuando nos promovían a un grado mayor, era que nos decían, como la iglesia era un poquito amplia, uno iba como los católicos, con una bolsita del alfolí y pasaba por cada asiento para que no fuera muy largo el tiempo de recoger la ofrenda. Nos llamaban y para uno era un caché estar cuidando carros, que uno entrara a pasar. ¿Qué se hicieron esa bolsita? Yo traje bolsitas esas y nosotros pasábamos, a cada uno tenía que dar porque daba, pero y después otra vez por fuera, váyanse a cuidar los carros. Ese era un caché.
Después me pasaron a otro caché, me ascendieron. Me pasaron a la puerta del baño a limpiar caca y bromas que yo no hacía. Pero ya estaba adentro, ya no estaba llevando sol. Me llevaba era los olores, pero el sol no me lo llevaba. Pero era un caché. Y allí estuve. Después me pusieron de portero. Abrí la puerta, o sea, el que iba a la iglesia no podía abrir la puerta. Era el servidor. Buenos días, Dios te bendiga, bienvenido. Cuando se iba, Dios te bendiga, lo esperamos la próxima semana. Y si llegaba uno nuevo y usted no tomaba los datos ahí, por eso el Señor siempre dice, pregunta por las sendas antiguas. Eso no fue malo, eso se ha perdido, porque existía el valor de lo que era un alma para la iglesia, el valor de la persona. Y usted si tomaba los datos, usted tenía que llamarlo. Y si Wilmer fue quien invitó a la persona, el lunes yo le entregaba la tarjeta de consolidación. Wilmer, vino fulano que tú invitaste. Ese era un prestigio. Después de allí me pasaron adentro a cuidar. Allí estar pendiente, de vez en cuando me tocaba llevarle el agua. Para mí es un privilegio llevarle el agua al pastor, porque como cuando uno venía para acá, todo el mundo, toda la iglesia lo veía a uno con el vaso y así. O sea, les digo, todo esto es de mi experiencia. Después me llamaron a líder y Dios nos fue ascendiendo. Yo le decía a mi esposa, mi amor, nada de yo ser líder, nada de yo ser pastor, y mira dónde estoy. ¿Por qué? Porque el llamado, el don y los talentos son irrevocables. Dios lo da no para que tú los guardes, los engavetes y te olvides de ellos. Dios te da todo eso para que tú lo que de gracia has recibido del Padre, tú de gracia puedas dar. Y óigame, después Dios viene y te pide cuenta por eso. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Por eso, si Dios te llamó para una asignación y hoy no la estás haciendo, levántate. Es tiempo de volver a hacer las primeras obras, dijo el Señor en el libro de Apocalipsis. Y punto. Pastor, yo sufrí, yo caí, yo lloré. Tranquilo, eso también le pasó a Jesús. Jesús lloró, fue rechazado, fue golpeado, fue vituperado, fue latigado, fue colgado en una cruz, pero mirándolos a todos antes de morir dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y punto, ese es el evangelio. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Entonces no te dejes, estimado, dejar llevar por la circunstancia. Lo que Dios comenzó en ti, avívalo, despiértalo, ponlo en práctica, desarrolla el músculo de la fe a través del servicio. ¿Escuchó? ¿Usted sabe dónde nosotros somos procesados y crecemos? En el servicio. Cuando usted y yo servimos. Amén. Busque primera de Timoteo capítulo 6. El versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escuchen.
El amor al dinero es algo que nos desvía o extravía en la fe. Ezequías, para cumplir con el tributo, tuvo que quitar hasta las puertas del templo. Oigan, hoy se me pueden presentar oportunidades que nunca antes se me presentaron, que tal vez en mi ignorancia yo anhelé, pero hoy día no cambio lo que soy en Cristo Jesús por el pasado. Aleluya. Le digo, le hago mi corazón, no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de lenteja que me va a saciar en un momento, pero que después voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque todas las cosas que ofrece el mundo no pueden llenar el vacío que hay en tu corazón, porque el único que puede llenar ese vacío es Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 32. El versículo 20. Porque ahora vamos a ver qué hizo Ezequías. El versículo 20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Miren lo que hizo Ezequías. Le vuelvo a dar un repaso. Ezequías, de 25 años, agarró la corona como rey de Judá, destruyó los lugares altos, la serpiente que había construido en los tiempos de Moisés, y llamó al pueblo y le dijo: este es el lugar donde vamos a adorar. Su confianza la puso en él, en el Señor, y a donde quiera que él iba, prosperaba. A pesar de que él veía la bendición, la prosperidad y todas esas cosas, cuando le dieron aquellas palabras amenazadoras del rey Sennacherib, que significa zarza de destrucción, y cuando vio la biografía de este rey, que había vencido a todas las naciones alrededor y había matado a todos los reyes de ella, porque ni los dioses de ellos lo habían defendido, llegó a donde, enviando a un representante, llegó a Ezequías y le dijo: este destruyó los lugares altos, dijo que este es el lugar donde deben adorar, pero no hay Dios que lo defienda. Y cuando usted va al capítulo 32 de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar allí cómo Ezequías le dice: no hay rey que se pueda enfrentar a nosotros y vencer. Quiso tocar al pueblo para desalentarlo y desanimarlo, porque ellos habían agarrado ánimo y fuerza. Entonces Ezequías, en vista de esa amenaza, en vista de esas palabras, tomó una acción. Buscó al profeta. No se fue al ejército de naciones vecinas. No se fue al vecino, no se fue al amigo, no se fue a nada. Se fue a un vidente, al hombre instrumento de Dios en ese momento, Isaías, el profeta. Entonces acá, el versículo 20, el cual estamos leyendo, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Qué hizo este hombre? Clamó
¿Por qué? Porque muchas veces, estimada iglesia, nosotros vemos las realidades, vemos las circunstancias, lo que podemos visualizar, pero ¿qué es mayor? ¿La realidad o la verdad? La verdad siempre está por encima de la realidad. La realidad es lo que usted ve y lo que usted vive a diario, pero la verdad es lo que Dios ha prometido para nosotros. Yo me afirmo y creo más en lo que Dios ha dicho que en lo que mis ojos pueden ver. Entonces Ezequías, junto al profeta Isaías, ellos clamaron al cielo. Y dice el versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. Vean, no eran cualquiera, eran hombres valientes y esforzados. ¿Cómo le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. O sea que ese mismo ímpetu lo tenían el ejército enemigo, no eran cualquiera. Eran hombres esforzados y valientes. Necesitó Ezequías para poder vencer la intervención del Padre. ¿Por qué? Porque no lo mató hombre. Dice el versículo 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Yo he creído, y se lo digo a usted, que este es el tiempo donde aquellos que se han querido acercar para traer desaliento, desánimo, regresarán avergonzados. Mire, yo le decía a mi esposa, mi amor, hay personas que hicieron la destrucción nuestra, pero como Dios nos prosperó, hoy andan en vergüenza. Le digo de corazón. ¿Por qué? Porque donde está Dios, estimado, ¿quién va a poder vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, sigue diciendo acá, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Senecarí, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y vea esto, el versículo 23 me llamó mucho la atención. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. La palabra engrandecido significa fama. Después que Ezequías oró, clamó con el profeta Isaías a Jehová, y Jehová envió el ángel. Él mató a los valientes y esforzados del ejército de Asiria, pero Dios movió el corazón de personas para que trajeran ofrenda a Jehová en el lugar que Ezequías había escogido. Yo he creído que este tiempo Dios va a dar órdenes y va a traer en el nombre de Jesús, va a dar órdenes para que traigan ofrenda y nosotros continuemos la conducción de este reino. Yo no sé si usted lo cree, le vuelvo a decir, Dios comenzará a dar orden y va a engrandecer el nombre de vida en Jesús. Isaías capítulo 37, ya estoy terminando, el versículo 1 dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rajó su vestidura encubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Cuando leyó la carta y vio la amenaza de Senaquerib, él rajó su vestidura. Dice el versículo 6 de Isaías 37, y le dijo Isaías,
Diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová. Hoy le digo yo a vida en Jesús: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Gracias por apoyarme. Vuelvo y le digo: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Sigue diciendo el versículo 7: he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Miren, me llamó mucho la atención porque el mismo Dios le dice a través del profeta Isaías: no temas por las palabras que has oído. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué ha escuchado? Acerca de la nación, tal vez acerca de tu salud, acerca de tu finanza, acerca de tus hijos, acerca de yo no sé de qué. ¿Qué has escuchado? Y dice la escritura en el versículo 7 que él pondrá en él un espíritu. Tienen Sennacherib, y Sennacherib comenzará a oír un rumor. Yo no sé cuál sea el rumor que Dios está poniendo en los oídos de los enemigos, pero ellos comenzaron a oír un rumor. Y de la manera que aquí Sennacherib regresó a su tierra por donde ellos vinieron, los que deseando mal contra nosotros van a regresar. Dice el versículo 15: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Miren cómo dice: ¿dónde estaba Ezequías? En el lugar que él había escogido. Escuchen, esto es casa de Dios. Cada vez que usted venga, abra sus labios, adore, exponga su causa delante de él. ¿Por qué? Porque he creído que los ojos y el oído del Señor están aquí. Entonces muchas veces, con respeto se lo digo, usted ha venido y se ha distraído con el teléfono, se ha quedado dormido o en su mente está en otro lugar. No, hermano, cada vez, mire como dijo Ezequías: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, mi enemigo, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. O sea, Ezequías no menospreciaba ni ignoraba todo lo que Sennacherib había hecho en su alrededor. Él miró y dijo: mira todo lo que ellos han destruido, míralo. El versículo 19: y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses. O sea, las naciones que Sennacherib destruyó, los dioses, los ídolos, ellos lo entregaron al fuego. Y sigue diciendo acá: porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera y piedra, por eso lo destruyeron. Y me llama mucho la atención el versículo 20, porque dice: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Porque el nombre de Ezequías se volvió grande, se engrandeció, se volvió famoso, porque él le dio la gloria a Dios y no la gloria para él. Muchas veces decimos: si yo, no, tú no eres nada. Por eso Pablo dijo: bástate su gracia. Sin su gracia usted y yo no somos nada, estimado. Versículo 33: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria:
no entrará en esta ciudad, ni arrojará saetas en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. O sea, que los que han conspirado contra ti no vendrán. Les vuelvo a decir entonces. Lo que Dios está diciendo acá es que los que conspiraron y han venido en contra de ti, llámese como se llame, no te tocarán, no entrarán en tu casa, no levantarán saetas, no irán contra ti. Versículo 34 dice: por el camino que vino, volverá. Tremendo. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. O sea, que aquellos que desearon mal, que vinieron conspirando contra ti, no le queda otra cosa. Al oír todo lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, no le tocará otra cosa que regresarse de donde salieron. 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. 36. Y salió la gente de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Escuchen, estimado, yo no sé si contra ti se han levantado, han conspirado, se han levantado brujería, envidia, contienda, no sé. Pero lo que yo sí sé es que de la manera que Dios lo hizo con Ezequías, lo hará con cada uno de nosotros. Y no solamente vencerá a nuestro enemigo y lo hará huir por donde viniera, sino que Él estará con nosotros, y a donde usted y yo vayamos vamos a prosperar. Porque como digo yo, que Dios es dueño del oro y la plata, y Él es mi Padre y yo vivo libre. Usted es bendecido, bendecida. Y escuche lo que le voy a decir. Este es el tiempo donde Dios exhibe lo que Él tiene para usted y para mí. Habrá fuera gente con necesidad, mas usted no tendrá. Los tiempos donde Dios hace diferencia, Dios comienza a hacer diferencia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la buena noticia es que la misericordia de Dios está en usted y está en mí. Y el versículo 38 dice: y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Mire, estimado, mía es la venganza, dice Dios, yo hago justicia. ¿Qué pasa con los cristianos en este tiempo? Que muchos de nosotros decimos o dicen: yo soy cristiano, pero no soy, no lo puedo decir. Porque la gente cree que porque yo soy cristiano me tengo que dejar. No, ese no es el evangelio. El evangelio que Jesús quiere que tú y yo vivamos no es eso. Porque si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te obligan a caminar una milla, anda otra más. Si te quitan la túnica, da la capa. Porque muchas veces a nosotros el mal que nos hacen no duele, pero cuando tú das voluntariamente te sanas. A mí hay personas que me han criticado y me han dicho: pastor, tú sí eres tonto. Tanto que esa persona a ti te hizo mal y tú la ayudas. Porque es el evangelio. Y punto. Dios no hace acepción de personas, porque todo el que viene contrito y humillado, Dios no lo rechaza. ¿Y quién soy yo para rechazar a Él? Y si no lo agradece, no importa, lo agradece Dios.
¿Listo? Entonces tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Dios lo que desea es que usted salga de ese desaliento, desánimo. Levante un altar. No permita que la salsa de destrucción venga a destruirte. Y cuando hablo de destruirte, no es la parte económica, es la parte espiritual. Porque ¿qué es la estrategia de Satanás? Robar y tener tu salvación, que tú la pierdas. Tú la pierdas. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que tú dejes de congregarte, que tú dejes de servir, que tú dejes de hacer las cosas para Dios. Eso es lo que busca Satanás. Satanás no le preocupa que tú vengas de tiempo en tiempo a la iglesia, no. Pero sí le preocupa que tú te afirmes, le eches fuera y comiences a levantar un altar de adoración al Padre. Allí es donde el diablo dice, no, es un enemigo fuerte para el mal. Entonces, estimado, nosotros no somos de la generación que es espectador ni multitud. Dios está llamando en este tiempo a gente discípula, hombres y mujeres que sean parte de la solución en tantos problemas que presenta el mundo. Y yo creo que Vida en Jesús no es la excepción. No es, Dios no nos ha dejado fuera. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que Dios está dotando con valentía, esfuerzo, unción, gloria, para testificar afuera que Jesús es el Señor. Yo lo creo. Entonces es necesario que tú te levantes de allí. No permita que los afanes del mundo, la necesidad que hoy tal vez puede estar tocando tu casa, tu familia, te aparte. Hablé con una persona que me dijo, pastor, dejé de ir a la iglesia. Yo le dije, ¿por qué no? Porque comencé a trabajar. Y le dije, pero no importa, ve los días que puedas. No, pastor. Lo que pasa es que lo que yo hago no es grato a los ojos de Dios. Y yo lo hago por la necesidad. Porque yo tengo hijos. ¿Acaso que si Dios es un Dios de injusticia? Le pregunto. Dios no es Dios de injusticia, Dios es un Dios justo. Y cuando uno vive en la justicia de Dios, todas las demás cosas vienen una añadidura. Yo no necesito salir a robar para llevar la provisión a mi casa. Yo creo que del fruto del trabajo de mis manos, Dios lo bendice de una manera especial para yo llevar y suplir la necesidad. Entonces no permita, estimado, que nada te aparte. Esfuércese. Yo cuando comencé el liderazgo, yo llegaba de viaje a las 6 de la tarde a buscar a mi esposa para ir a la iglesia, cansado, sin bañar, sin cenar. Pero fue una pasión que Dios puso en mi corazón. Entonces, ¿usted cree que Dios no ve eso, el sacrificio? ¿Usted cree que no lo ve? Claro que sí. Porque en el corto tiempo Dios me sacó al pastoral, cuando yo nunca lo quería. Yo llevaba cansado de viajar, estaba en Falcón, a veces me la pasaba en el estudio, llegaba en la noche, en la tarde buscaba a mi esposa, íbamos a hacer la célula, llegábamos a las 9, 10 de la noche a la casa, mientras mi esposa preparaba la cena, yo me estaba bañando, cenaba y empezaba a hacer la planificación del día siguiente. Cuando yo pude haber llegado a las 6, echamos un baño y hacer, pero en mí había un hambre, una sed. Amén. En mi esposa había lo mismo. A veces los viernes salíamos a las 6 de la tarde, nos veníamos de Barquisimeto después de trabajar todo el día para venir a hacer vigilia juntos hasta las 6 de la mañana, después de estar desde las 8 de la mañana trabajando hasta las 6 de la tarde. ¿Usted cree que Dios no vio eso? ¿Lo vio? Ahí está García. ¿Cuántas veces no caímos en un hueco y se nos despichó un caucho y nos tocó amanecer en carretera porque veníamos a una vigilia? Y vigilábamos. No vigilábamos en la iglesia, vigilábamos allá donde nos habíamos quedado sentados.
Como 3 veces nos pasó. ¿Eso lo ve Dios? Claro que sí lo ve. Entonces lo que yo hago para Dios no es en vano. No es en vano. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 4 que los querubines tenían unas copas que rebosaban, que eran la oración de los santos. O sea, nuestras oraciones, Dios las escucha. Están allá en el cielo. Y a su tiempo Dios da la respuesta a cada uno de ellos. Amén. Aplaudan y pónganse sobre sus pies. No permita, estimado, que se la que llegue a desanimarte. La pregunta es, ¿qué has escuchado tú? Necesito una tecladista. ¿Qué has escuchado tú que ha querido apagar? Y vea algo, estimado. Vea algo. Lo que yo no le doy a Dios, el diablo me lo quita.